Es la 1:00 mediodía en Canarias. El presidente en funciones del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, acaba de exigir de nuevo en la apertura del año judicial a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que logren acordar la renovación del órgano del gobierno de los jueces. Lesmes ha alertado de que el bloqueo afecta ya a todo el sistema y que esa renovación no debe supeditarse a los intereses políticos. Vamos al Supremo. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del Poder Judicial ha pedido ante el Rey públicamente al presidente del Gobierno y al líder del PP que renueven el Poder Judicial, que está en una situación insostenible con muchas vacantes sin cubrir, y ha advertido de que si no se atiende su llamamiento estudiará otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan. Literal, la renovación es urgente, decía Carlos Lesmes. La renovación del Consejo debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones. Lesmes también ha sido muy duro con el proceso de desjudicialización en Cataluña, palabras muy gruesas contra la intención del Gobierno de rebajar los asuntos judiciales respecto de Cataluña. Es noticia de los últimos minutos. La Comisión Europea propone de modo oficial reducir el consumo eléctrico en las horas de mayor demanda, poner un tope al precio del gas procedente de Rusia y gravar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Amplía Ángel Villascusa. De cara al Consejo de Ministros de Energía del viernes, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha presentado sus propuestas: un tope al precio del gas, que las compañías energéticas reinviertan parte de los beneficios extras, o una reducción obligatoria de la demanda en las horas pico. La escuchamos. Esta propuesta será obligatoria y se trabajará con los Estados miembros para poder lograrla. Anuncia von der Leyen que además los Estados miembros deben invertir esos ingresos extra para apoyar a los hogares y empresas vulnerables, pero además invertir en fuentes de energía limpias en sus propios países. Más cosas. El juez encargado de la investigación del hackeo a los móviles de los ministros Marlaska y Robles concluye que de la respuesta que le da el Gobierno se deduce que no se conoce aún todo el contenido que fue extraído de esos teléfonos con el software Pegasus. Informa Miguel Ángel Campos. Los expertos del CNI aún no han detallado qué datos fueron extraídos de los móviles de Marlaska y Robles, y los informes del Centro de Inteligencia no contienen datos de carácter reservado que afecten a la seguridad del Estado, por lo que el Consejo de Ministros se niega a desclasificar los documentos. Nada de momento hay que desclasificar. En el mismo auto, el juez pide a ambos ministros que decidan cómo quieren declarar como testigos perjudicados, de forma presencial, videoconferencia o acogiéndose a su privilegio de declarar por escrito, como hizo Bolaños. El juez también reitera la comisión rogatoria a Israel para poder interrogar a los responsables de NSO, la empresa fabricante de Pegasus. El secretario general de UGT acaba de apelar a la patronal para reunirse cuanto antes para abordar la subida salarial. Pepe Álvarez. Le pido a la COE cita para reunirnos. Hora, día, cuando quieran. Tenemos que reanudar las negociaciones cuanto antes si no queremos que este país entre en una espiral de conflictos. La Asociación Europea de Cajas de Ahorro acaba de publicar un comunicado en el que critica los impuestos a la banca planteados en distintos países, entre ellos España, porque considera que reducen, por ejemplo, la capacidad de las entidades para dar préstamos. Informa Jordi Fábrega. En ese comunicado tachan de discriminatorios e injustificados los aumentos de impuestos a la banca que han anunciado algunos países, una decena de ellos europeos, entre ellos España. Dice la patronal que estos impuestos reducirán el volumen de crédito que tienen disponible para conceder a familias y empresas, que afectarán, por tanto, al crecimiento económico, y añaden que estos impuestos también reducirán la capacidad para las obras sociales y fundaciones de las cajas. Por último, en el comunicado lamentan que la aprobación de los nuevos impuestos distorsione la competencia y por eso piden una mayor armonización fiscal entre los países europeos. Y un asunto más antes del deporte. La ONG Educo calcula que con una inversión de más de 1.500 millones de euros se garantizaría que todos los escolares de nuestro país pudieran acceder al comedor gratuitamente. En este curso que está empezando, solo 1 de cada 10 niños que necesitan esa ayuda realmente la reciben. Adela Molina.
Educo recuerda que en España hay un 30% de los niños que viven en la pobreza, pero solo un 11% de los menores recibe beca comedor. Es decir, las ayudas no llegan siquiera a los más vulnerables. La organización ha instalado esta mañana una bandeja de comedor gigante en el centro de Madrid para reclamar que el comedor escolar sea universal y gratuito. Su directora, Pilar Orenes, ha destacado que comer en el cole supone mucho más que alimentar. Se genera un espacio donde se reduce el riesgo de enfermedades, se reduce el riesgo de la obesidad infantil, se generan relaciones diferentes, ¿no?, entre los alumnos, entre el profesorado. Es un espacio de protección, se favorece que no haya abandono escolar. La organización estima que garantizar el comedor a los niños de primaria supondría una inversión de 1.600 millones de euros al año. Ahora mismo el presupuesto para ayudas no llega ni a los 200. Información del deporte, Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo más inmediato, el baloncesto. En apenas 25 minutos España cierra la primera fase del europeo y lo vamos a vivir en Carrusel. Francisco José Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Partido contra el rival más potente del grupo, la selección de Turquía, que tiene 3 NBA y Shane Larkin en sus filas, contra los que jugamos ser primeros de grupo. España ya está en la cancha con novedades. Marta Casas, buenas tardes. Hola Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas. Con la ausencia de Rudy Fernández, el capitán, que por el golpe en la rodilla que recibió ayer, por precaución no va a estar en este partido, el último de la primera fase para la selección española. Encuentro que contamos a partir de las 1:30 de la tarde en las emisoras Ser Más en Carrusel. Gracias, Marta. Paco Jo, el básquet en unos minutos. Por la noche la Champions, debutan Barça y Atlético. El Barça recibe al Victoria Pilsen. Última hora, Adrián Betzola. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Barça, que se concentra ahora en un hotel cercano al Camp Nou. 23 futbolistas, todavía sin Bellerín y Marcos Alonso, sin Pjanic, que está en Dubái pasando revisión médica con su nuevo club, pero con Ansu Fati, que hoy puede estrenarse como titular. Xavi va a hacer rotaciones. A las 9 en el Camp Nou vuelve la Champions, Barça, Victoria Pilsen. Y a la misma hora juega el Atlético de Madrid contra el Oporto. Novedades, José Palacio. Muy buenas, Sonia. 10ª temporada consecutiva del Atlético de Madrid en Champions, con una duda muy importante para el Cholo Simeone, si podrá contar con Jan Oblak en la portería. El meta esloveno se lesionó ante la Real Sociedad y es la gran duda de esta noche para un partido al que recupera al lateral diestro Nahuel Molina. Arriba van a jugar Joao Félix y Morata, otra vez Griezmann esperando desde el banquillo. Carrusel con la Champions. Desde las 8:30 de anoche la victoria del Real Madrid, que espera conocer en las próximas horas el alcance de las lesiones de Benzema y Militao. La derrota del Sevilla, con reunión hoy por el futuro de Lopetegui, y en el Chelsea, futuro ya claro del técnico Tuchel, despedido en el equipo inglés. Además, a punto de empezar la etapa en la vuelta con Roglic como protagonista. Borja Cuadrado. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Aracena. Va a arrancar la 17ª etapa de la Vuelta a España con final en el monasterio de Tentudía. La noticia en línea de salida, el abandono de Primož Roglic, el esloveno, que no va a tomar la salida tras no haber superado las lesiones sufridas en la caída de ayer. Sigue como líder el belga Remco Evenepoel, segundo Enric Mas a 2:01, mientras que asciende a la tercera posición Juan Ayuso a 4:49 de la cabeza. Y completamos con el tenis, madrugada con Carlos Alcaraz en el US Open. Enviado especial Pedro Follana, muy buenas. Buenas tardes. Carlos Alcaraz busca su mejor resultado en un Grand Slam y lo conseguirá esta próxima madrugada si gana su partido de cuartos de final al italiano Jannik Sinner. No será un partido sencillo para el murciano ante un rival contra el que ha perdido los 2 partidos que han jugado este año. Por eso Alcaraz habla de una motivación extra. Le tengo ganas de mostrar mi nivel, de mostrar mi juego y a ir a por todas. Alcaraz contra Sinner a las 2:30 de la madrugada. ¿Cómo defines una utopía? ¿Y una distopía? ¿No quieres que el mundo sea un lugar mejor? ¿Te acuerdas de cuando creías que un mundo mejor era posible? ¿Crees que sueño y utopía es lo mismo? ¿Tú crees? ¿Es una utopía que salgas a tu hora del trabajo? ¿Que te lleven el desayuno a la cama? ¿Que te sientes en el metro? ¿Te obsesionan las distopías? ¿El cuento de la criada o Black Mirror te hacen pensar? Pensar puede perjudicarte. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche, Utopía Distopía en el Faro de la Ser. El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser. Es todo. Sigue la información actualizada en nuestra página web en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14.